quizás no he explicado más sobre el fondo, quizás 2 o 3 cosas que a lo mejor conocéis. Somos el primer inversor detrás de una empresa que se llama Bybit, que fue vendido a Amazon el año pasado y fue una de las salidas de venture capital más importantes de España en los últimos 10 años. Y ahora mismo los últimos 2 inversiones que hemos hecho es en Offerton, es una empresa de live shopping, un producto al día. Quizás solo explicando allí que es una empresa que nos encantó, conocíamos el concepto, conocíamos el emprendedor, es un austriaco que vive aquí, 10 años en el mundo e-commerce, y cuando entramos facturó 50.000 euros, fue en junio del año pasado, y el mes pasado llegó a casi 1 millón de euros, ¿vale? Entonces está más o menos en 1.200, 1.300% de crecimiento del año pasado hasta este año. Y la última inversión que hicimos era en Restalo, y Restalo es un booking engine para restaurantes. A lo mejor conocéis el tenedor, entonces estamos creando, digamos, el tenedor realmente tiene raíces franceses, entonces creando el competidor español de este mundo, y luego la idea es creando varios países en el futuro, ¿vale? Eso son quizás los últimos 2-3 proyectos de referencia que hemos hecho. Entonces, las diferentes fases empiezan por el concepto, ¿vale? El emprendedor de concepto, me gustaría llamarlo. Y a partir de crear una empresa, estamos en una fase de semilla nuevamente, ¿vale? Y cuando tenemos un prototipo hecho y lanzamos la versión beta, pues llegamos a una fase de startup, ¿vale? Y luego a partir de startup podemos empezar a facturar y nuevamente llegamos a una fase de expansión, y luego viene una fase de maturity, ¿vale? O de madurez y de salida, ¿vale? Eso quizás son los 6 fases más importantes en la vida emprendedor. ¿Y por qué son importantes en el tema de hoy, pensando en qué tipos de financiación se puede obtener? Porque es muy importante a vosotros, para ahorrar el tiempo vuestro y el dinero que empleáis en buscar financiación, en realmente encontrar en qué situación estoy y qué tipo de perfil de funding, de financiación estoy buscando. Y eso es una cosa que veo tantas veces, que los emprendedores están preguntando al inversor equivocado solo porque no han mirado bien los criterios de inversión de un tipo de perfil de inversor o proveedor de financiación, y no realmente encontrando propiamente qué es mi estadio de emprendedor, de empresa y tal, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener muy claro los conceptos. Aquí hay 4 conceptos porque son los 4 conceptos más relevantes en la búsqueda de financiación. Podéis estar sentado, pero a mí me gustaría saber quién de vosotros tiene un mentor. ¿Carmen? Mentor personal. ¿Una persona? Vale, ok. No digo que es un prerequisito totalmente indispensable para obtener financiación, pero yo creo, sinceramente, por mi experiencia, y a ver, seguramente mucha gente os da consejos, pero Carmen y yo somos miembros de una organización que se llama Entrepreneurs Organizations, que existe a nivel mundial, y de hecho, bueno, soy el afortunado cofundador de esta organización aquí en España, que ahora lleva casi 10 años. Y allí solo hablamos de experiencias, no nos damos consejos, porque una cosa creo que entre emprendedores que no nos gusta mucho es escuchar de otra gente que incluso a lo mejor ni es emprendedor, que nos da consejos, pero sí nos encanta escuchar las experiencias de las personas, ¿vale? Y entonces yo os transmito hoy, espero, todo el rato experiencias, y entonces voy a hablar, simplificamos nuestras experiencias y aprendemos continuamente de nosotros. Y creo
he escuchado que estáis todos aquí hoy también para aprender, tal como yo. Entonces, aquí os he puesto 2 mentores que por lo menos son de aquí. Yo tengo en total 4, pero estos son quizás 2 que a lo mejor o conocéis o habéis oído de alguno. Pues Alfredo Basal fue el director general de Esteve Farmacéuticos, una gran empresa farmacéutica, y además es cofundador del Instituto de la Empresa Familiar, que junta a los 100 empresas más importantes de España, y además es el inversor privado más importante a nivel de capital de riesgo, porque ha invertido en 5 fondos de capital de riesgo de España. Entonces, hace 10 años nos hemos conocido y bueno, yo fui súper inspirado por esta persona y no sé, algo él ha encontrado en mí y nos hemos hecho amigos, y a partir de la amistad pues me ha dado muchos guiones en la vida, y hoy en día es, además de amigo, es el presidente de mi empresa, es el inversor detrás de todos mis fondos. Bueno, es una simbiosis perfecta, y además me ha abierto todas las puertas importantes de España, ¿vale? Y por eso, bueno, quiero explicar esta relación, porque creo que una relación mentorí puede ser muy potente en esta vida. Y la otra persona es Juan Roure, que es uno de estos profesores que he mencionado antes, que continuamente me invita amablemente a hablar con él sobre diferentes temas de creación de empresa y capital riesgo en IES, pero sobre todo porque él ha escrito un caso sobre la inversión nuestra en Bybit, y entonces le gusta que las personas actuantes están dentro de la clase. Pero él es una persona que lleva muchísimo el mundo emprendedor tecnológico dentro de su sangre, y bueno, siempre me da un sparring partner, es un partner con quien puedo hablar sobre todas mis inquietudes de emprendeduría, porque a mí mi pasión de vida es la creación de empresa, emprendeduría. Capital riesgo es gran parte de esto, pero es solo una herramienta para realmente ayudar a muchos emprendedores de conseguir sus sueños, ¿vale? Consejeros, miembros del consejo en las empresas o consejeros externos y tal. Muy bien. Yedanet lo tiene, Carmen también. ¿Quién más? Vale, ok. Esto ya empieza a ser un prerequisito para, a partir de un cierto tamaño y a partir de cierto tipo de inversor, de tener consejeros alrededor de una empresa, ¿vale? Y consejeros son o bien realmente miembros del consejo, que son legalmente parte de la administración de una empresa, o bien son asesores externos que a lo mejor se reúnen 4 o 6 veces al año con vosotros para hablar de los temas estratégicos de la empresa. Y entonces yo os he puesto aquí 2 personas de mi consejo, son asesores externos de la empresa Active, de mi empresa de capital riesgo, y os explico por qué cubren dentro de la estrategia de mi empresa. Christian Ziegler fue 12 años el socio de Alemania de 3i, que es una de las mayores empresas de capital riesgo del mundo. Bueno, y él fue 12 años uno de los socios de esta empresa. Entonces para mí es como un gurú en este mundo. Y le conocí por una de las inversiones que hicimos, y cuando él salió de 3i porque quería hacer pues, su vida más calmado, más privado, le pregunté, ¿y qué tal si te vienes 6 veces al año a Barcelona? Bueno, comemos buenas tapas, pero además hablamos sobre capital riesgo y nos traspasas toda tu experiencia de salir de empresas, de entrar en empresas, en reestructurar empresas y tal. Bueno, estaba encantado y ahora está con nosotros. Y justamente nos da la experiencia de llevar 14 empresas a la bolsa
y vender unos 25 empresas por encima cada uno de 50 millones de euros, ¿vale? Y esto pues es muy interesante para un equipo humilde como nosotros. Y por otro lado tenemos a Dave Dash. Dave Dash es americano y vive en España desde hace unos 30 años. Es emprendedor, da clases de emprendeduría en diferentes universidades, pero sobre todo tiene una red de emprendedores y CEOs de Europa que todos están financiados por empresas de capital riesgo y están en búsqueda de la salida. Entonces él todo su día está trabajando con personas que están enfocando sus empresas a o bien salir en la bolsa o bien venderse a una empresa estratégica o lo que sea. Y esto para una empresa de capital riesgo es una de las patas más importantes. Entonces tener a esta persona con esta visión dentro de nosotros pues es muy importante, ¿vale? Y yo creo, si vosotros luego pensáis sobre los proyectos que estáis empezando de arrancar o ya habéis arrancado, pues seguramente vais a encontrar temas de software, temas de marketing online, temas de, no sé, dominios, servidores, lo que sea, pues que hay una multitud de segmentos estratégicos que se podía perfectamente cubrir con gente de fuera que os viene a ver durante algunos días del año y traspasar una experiencia internacional o de otros niveles de tamaño que pueda ayudar a vuestras empresas.